de las comisiones de Constitución y Descentralización, proyecto de ley 1358, se propone incorporar la aplicación del enfoque de derechos en favor de las personas afectadas o damnificadas por desastres mediante la respuesta, rehabilitación y reconstrucción de los servicios. Se conste el voto de la congresista Vilca Tomac. Perfecto, vamos a iniciar la sustentación del proyecto por unanimidad, del dictamen, perdón, por unanimidad de la Comisión de Constitución y también de la Comisión de Descentralización. Tiene la palabra la congresista Letona Pereira, presidenta de la Comisión de Constitución. Gracias, presidente. Presidente, el pasado 8 de mayo ingresó para el correspondiente estudio y dictamen de la Comisión de Constitución y Reglamento el proyecto de ley 1358 presentado por la Defensoría del Pueblo, proponiendo una ley que promueva la aplicación del enfoque de derechos para una adecuada rehabilitación y reconstrucción a favor de las personas que resultaron damnificadas o afectadas por desastres naturales. Para tal fin, la iniciativa planteaba un nuevo marco conceptual que sirva de guía para la producción de todos los servicios públicos y privados que debieran generarse como consecuencia de un desastre, instaurando una nueva forma de ver estos procesos, que implica mirar a la población objetivo no como un conjunto de elementos integrados dentro de un plan de rehabilitación o reconstrucción per se, sino como seres humanos individuales, sujetos de derechos naturales y de protección tutelar del Estado como un valor superior. En rigor, la propuesta consiste, 1, cambiar la mirada de asistencialismo público para una visión distinta que comprenda lineamientos y criterios de base para un tratamiento más humano de la población. 2, la reconstrucción como parte de la gestión del riesgo de desastres. Para esto, por ejemplo, el texto propuesto indica de manera expresa en el artículo 3 que el enfoque de derechos procederá al reconocimiento de todas las personas afectadas o damnificadas por desastre como titulares de derechos y que a su vez es deber del Estado promover, respetar y proteger los derechos humanos de dichas personas, propiciando su restitución en el más breve plazo. Es así también, señor presidente, que de manera adicional y complementaria, el artículo 5 señala que se consideran personas en situación de vulnerabilidad de preferente atención los niños, las niñas y adolescentes, mujeres gestantes, personas adultas mayores, personas con discapacidad y personas con afectación severa de su salud física y o emocional, dotando así al receptor de la norma de un marco legal más claro en su trabajo. De la misma forma, en lo referido al punto 2, cabe tener en cuenta que el artículo 7 indica que las autoridades responsables que intervienen ante las emergencias y desastres en sus distintos niveles operacionales deberían priorizar la aplicación de este enfoque de derechos en todos los planes y programas, con especial énfasis en la respuesta, rehabilitación y reconstrucción para la inmediata restitución y protección de sus derechos. Adicionalmente, cabe señalar que sobre el referido proyecto se han recibido las opiniones favorables de Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, como el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Es así que el pasado 13 de marzo, previo consenso con las comisiones de descentralización, regionalización, gobiernos locales, modernización de la gestión del Estado, la Comisión de Constitución y Reglamento en su 15ª sesión ordinaria, aprobó, señor presidente, por unanimidad el texto sustitutorio propuesto, por lo que solicito poner a consideración del Pleno el presente dictamen. Gracias. Tiene la palabra el congresista Wilmer Trujillo, presidente de la Comisión de Descentralización. Gracias, presidente. Saludar a la representación nacional. Dictamen recaído en el proyecto de ley 1358-2016, que propone promover la aplicación del enfoque de derechos para una adecuada rehabilitación y reconstrucción a favor de las personas afectadas o damnificadas por desastres. El mismo que fuera aprobado en sesión ordinaria de fecha 13 de diciembre del año 2017 por unanimidad por la Comisión de Descentralización. La iniciativa legislativa formulada por la Defensoría del Pueblo establece un nuevo marco conceptual que permitirá introducir en los procesos de gestión del riesgo de desastres, con énfasis en los procesos operativos de respuesta, rehabilitación y reconstrucción,
post-desastre y fundamentalmente en todos los procedimientos que dichas líneas de acción conllevan una forma distinta de atender y asistir a las personas en condición de afectadas o damnificadas. En esencia, se establece una referencia fundamental que servirá para mejorar en lo sucesivo la actuación del Estado y de los privados que intervengan en la administración de las emergencias y desastres en favor de las personas que son víctimas de estos eventos catastróficos, revalorizando el concepto de ser humano y observando de modo absoluto el derecho constitucional inminente a la integridad física y la mejora de calidad de vida del ser humano. En la parte sustantiva, la proposición explica el significado de la aplicación del enfoque de derechos, la consideración de los derechos de atención prioritaria, la prioridad de atención a las poblaciones de mayor vulnerabilidad. Tales consideraciones deben ser implementadas a nivel de todos los instrumentos técnicos y de gestión del sistema de gestión de riesgos. Las opiniones y criterios técnicos recibidos del Ministerio de Justicia, así como de las instituciones especializadas como el INDECI, el CENEPRED y la propia Defensoría del Pueblo, confirman que el proyecto es positivo y resulta compatible con las normas reguladas del actual modelo peruano SINAGER, lo cual permitirá el fortalecimiento del sistema. La propuesta legislativa, al incorporar en el ordenamiento jurídico nacional un enfoque que revaloriza a la persona humana como ente sujeto de derechos fundamentales, privilegiando a la población vulnerable en alto riesgo o víctima de los desastres recurrentes, no solo fortalece la presencia del Perú en los compromisos y foros internacionales sobre gestión del riesgo de desastres, casos Organización de las Naciones Unidas, ONU, Marco de Acción de Sendai, Estrategia Internacional para la Reducción de los Desastres, sino que fortalece otros procesos paralelos de interés nacional, como el caso de la OCDE. En efecto, la aprobación de la iniciativa legislativa constituye una evidencia absoluta para la mejora de las políticas públicas que incide directamente en la calidad de vida de las personas, en este caso en particular afectadas por desastres, razón por la cual resulta compatible con los preceptos que impulsa dicho organismo internacional, respecto al cual nuestro país viene trabajando en cumplir los estándares para su incorporación futura. El texto y la fórmula legal se ha trabajado conjuntamente con la Comisión de Constitución y Reglamento. Por tales motivos solicito el voto favorable de la representación nacional a esta iniciativa de la Defensoría del Pueblo. Muchas gracias, presidente. Gracias, congresista. De conformidad con el artículo 55 del reglamento, los proyectos han sido aprobados por unanimidad. Le da la palabra al congresista Javier Velázquez Ken por la sola parlamentaria, presta 2 minutos. Señor presidente, voy a ser muy breve. Nuestra bancada va a apoyar esta iniciativa que consta de 7 artículos y 4 disposiciones finales y que no es una declaración, no es una norma declarativa, sino antes bien tiene como propósito orientar los objetivos del gobierno cuando gestiona desastres y salir de esa lógica tradicional de entender que un ciudadano peruano es un damnificado y que las prioridades para la atención de la emergencia, de la rehabilitación y la reconstrucción la hace el burócrata o el funcionario desde Lima. Solo pongo un ejemplo, presidente. El fenómeno del Niño Costero ha dejado 45.000 personas sin vivienda. Han pasado 15 meses y en Lambayeque, quiero decir, en Lambayeque, donde deberían haberse construido 18, solamente 2.000 personas, después de casi 20 meses, van a poder acceder a una vivienda. Y la lógica del enfoque de la gestión de riesgo de desastres, del enfoque de derechos, tiene que ver con priorizar los derechos fundamentales, consagrar que un ciudadano que es afectado por un desastre no es solo un damnificado, sino que esa persona está premunida de la garantía de los derechos fundamentales para poder, en la lógica de la estrategia que traza el Estado para resolver los problemas de la gestión de desastres, que lo fundamental es la vida de las personas, la salud, la alimentación, la vivienda. Porque lamentablemente, como la gestión de riesgo no tiene ese enfoque de derechos humanos, los ministros están más preocupados cómo limpian ríos para las próximas lluvias, pero no les importa en qué situación están esos cientos de miles de ciudadanos que están viviendo en carpas después de 20 meses. A nadie le importa en el gobierno qué pasa con esos cerca de 15.000 damnificados que han perdido su trabajo, que son
trabajadores independientes. No hay una respuesta inmediata. ¿Por qué? Porque el enfoque tradicional es, no, somos damnificados y no es una obligación del Estado, sino es una generosidad del Estado atender a los damnificados. No es así, señor presidente. El enfoque de derechos implica que los damnificados son personas a las que se les reconoce derechos a la alimentación, a la vivienda, a la salud, que deben estar priorizados por encima de cualquier estrategia de rehabilitación o de reconstrucción. Por eso es que es importante incorporar en la gestión de riesgo de desastres este enfoque de derechos, y me parece muy bien que esta propuesta que viene de la Defensoría del Pueblo haya merecido la votación unánime de nuestra Comisión en Constitución y también en la Comisión de Descentralización, para que las estrategias que se implementen para atender desastres en el país que son recurrentes tengan como prioritario al ser humano, a la persona humana y sus derechos fundamentales, como la atención primaria que tenemos que dar, y no como ahora que hay un desorden y que hay inclusive un desdén para atender a los ciudadanos que no tienen vivienda, que no tienen derecho a la salud, que no tienen derecho a la alimentación, pero... Culmine, por favor. Pero sí están en la lógica de las estrategias clásicas, de que desde Lima la burocracia diseña de qué manera enfrentan una emergencia, una rehabilitación o una reconstrucción. Eso se va a acabar a partir de la dación y de la vigencia de esta ley, porque va a haber un funcionario que defiende al pueblo, como es el defensor, que se va a encargar de que esta ley se haga efectivo. Y en todos los instrumentos de gestión de riesgos, tanto de los gobiernos locales, regionales y del gobierno nacional, tendrá que estar incorporado este enfoque de derechos que va a tener las nuevas estrategias para enfrentar los desastres de la naturaleza. Gracias, presidente. Por eso vamos a votar a favor.